Hola, estamos en KBB Joyas y hoy les quiero enseñar cómo hago un dije con esta perla, con esta piedra. Es una ágata en forma de gota. Sí trae perforación, pero yo lo que quiero es que se vea un poco más ancha para este que está sencillito. ¿Se lo voy a mostrar? Bueno, ahorita de materiales que vamos a necesitar es la perla de río, como esta. Es del número 6 milímetros. Y esta perla no se despinta, ni se descarapela, ni nada de eso. Tiene el orificio muy delgadito, así que vamos a utilizar para decorado el alambre del número 26, que es este. Y vamos a necesitar el alambre del número 22 para la parte del bisel. Bueno, aquí las veo. Para empezar vamos a tomar el alambre del 22, que es este, y voy a tomar 50 centímetros. De los 50 centímetros le voy a medir 5 centímetros y ahí voy a posicionar la pinza de punta cónica de la parte más gruesa que está aquí. En mi pinza la punta más gruesa, la parte más gruesa es de 8 milímetros. Entonces los circulitos me van a quedar de 8 milímetros. Voy a volver a posicionar la pinza justo donde termina el circulito y aquí le voy a dar otro circulito. Así voy a llevarla pegadito y con la parte más gruesa otra vez pegado y con la parte más gruesa. Hay que tratar de hacerlo de una sola vez porque si dejas el alambre y luego lo vuelves a agarrar y el lado se movió, pues va a quedar todo chueco y no va a salir el bisel. Entonces tiene que ser del mismo lado todos. Los lados están hacia arriba y el muñequeo es hacia afuera. De esta forma voy a hacer 20 círculos 2 veces. O sea que voy a agarrar 2 tramos de 50 centímetros de alambre y voy a hacer 20 circulitos con la pinza, la parte más gruesa de cada uno. Ahora me queda esta forma. Lo que voy a hacer va a ser a tratar de hacer el circulito al revés. Lo voy a estar manipulando para que este me dé el circulito, me vaya dando la misma forma. Okay. Esta punta la voy a doblar un poco para que no me esté estorbando y así como este voy a hacer dos, 50 centímetros y 20 circulitos. De alambre del 26 voy a cortar 1 metro. De este metro, estas dos partes que teníamos hechas con alambre del 22 las voy a agarrar con el alambre del 26. Voy a colocar 5 centímetros aquí y voy a empezar a darle las vueltas con la mano apretadas, una junto a la otra, bien pegaditas y apretadas también. Este es el alambre del número 26. Ahora esta parte, la parte larga que es con la que vamos a estar trabajando, aquí, la voy a meter por los dos primeros círculos. Tengo que agarrar los dos círculos. Aquí el alambre lo tienes que manipular despacito porque siempre se quebra, si queda doblado completamente se quebra. Entonces así despacito hacia donde vaya el alambre voy a empezar a meter mis perlitas que quedaron aquí. Estas son perlas del número 6 milímetros, que es para que quede más grandecito. Okay. Pongo la perla y la dejo sostenida con el dedo, meto por los otros dos circulitos y jalo.
Aquí esta parte, si yo la jalara así como estaba, pues se va a doblar y se puede romper, entonces jalamos pero acomodando el alambre. ¿Ok? Cada perla que se ponga se tiene que ir acomodando. Si se dobla y se atora, hay que utilizar la pinza así como yo. Listo. ¿Qué pasa? Que se atora y con la pinza, si dejas ya derecho el alambre, ya queda bien y se puede bajar. Si tratas de jalarlo, se va a tronar y pues ya. Vale. Quiero aprovechar para darles las gracias a las que participaron en nuestro sorteo. Estuvo padrísimo. Ya mandamos uno de los regalitos y faltan otros dos, así que espero que se comuniquen con nosotros para que les mandemos todo lo que necesitan. Conforme se va rellenando, se va apretando el bisel. Está muy bien que quede apretado porque es el que va a sujetar la piedra. Este se puede utilizar para todo lo que no tenga perforación. Que bueno, este sí trae perforación, pero se puede usar para todo lo que no tenga perforación. Queda muy bien si lo haces apretado. Tiene que ser de la medida que va a ser el dije que se va a decorar, casi un 30% menos el bisel, porque estos circulitos jalan y se hacen un poco más chiquitos y es el que nos va a dar la medida. Si lo dejamos justo va a quedar más grande. Este que me quedó aquí lo voy a enrollar entre los dos biseles, el palito, para que quede igual del otro lado. Son 8 vueltas apretadas, una junto a la otra sin que se encimen. Esta parte que queda abierta es donde va a quedar la piedra. Agarro mi piedra, la posiciono, agarro estas dos puntas y las voy a juntar. Lo tengo que agarrar con toda la mano porque si no se va a mover, entonces se va a tapar un poquito, pero lo voy a agarrar así con toda la mano para que no se mueva. Y con el alambre del 26 voy a enrollar el otro extremo, que haga un cerrado. Okay. Igual las vueltas deben de ser pegaditas y sin encimarse. Bueno, te voy a quitar la piedra para hacerlo un poquito más a presión. Bueno, aquí ya que abrimos esto muy bien, lo abrimos muy bien, vamos a dejar una de las partes que quedaron 4, solo vamos a necesitar 2, así que una la voy a dejar hacia abajo y la voy a meter aquí, a esta que tiene perforación. Si no tiene perforación, bueno, pues no lo vamos a hacer. Voy a meter una de las puntas en medio de la ágata y la doblé aquí para que me quede sujetada, porque está tan lisita la piedra que no se quería agarrar. Entonces ya que estamos aquí, estas que sobran, voy a agarrar la parte más cortita, esta de aquí. Bueno, voy a hacer un lado mi alambre del 26 y le voy a dar una vuelta completa
apretada. El alambre del 26 nos va a servir para que esta partecita que queda aquí un poquito más abajo, le voy a dar 4, 5, 6, 7 vueltas. Le voy a cortar. Este que me quedó aquí igual. Le voy a quedar. Bueno, este ya quedó. Esta partecita, como les decía, ya no la vamos a necesitar, aunque nos sirve para decorar. Así que la voy a dejar aquí y le voy a hacer un rollito. Solo la voy a cortar un poco. Le voy a hacer un rollito chiquito con la puntita. Y la pinza trae esta partecita. Con esa partecita todavía la voy a hacer un poco más chiquito. Ahora voy a poner mis pinzas así de lado, no de frente, para darle las vueltas. La sujeto con la pinza y lo empujo hacia enfrente. Esta punta que está aquí es la que nos va a servir para colocarlo en el collar. Ahora mis pinzas tienen lo más grueso, es la parte de 8 milímetros, así que no me sirve. Voy a tomar este mandril porque yo quiero que me agarre una medida en la que pueda pasar por aquí fácilmente y salga y entre. Entonces agarré este y voy a tomar la parte más gruesa. Voy a empujar hacia conmigo el alambre. Esto es para que quede centrado. Empujo hacia el frente el alambre. Le damos una vuelta completa. Ahora con este cachito que me quedó aquí como de 1 centímetro de alambre, voy a hacer el cerrado. Sujeto con mis pinzas, los puedes sujetar o con los dedos. Y hago el cerrado. 2 vueltas o 3 es suficiente. Y este podemos hacer lo mismo que al frente. Si nos gusta cómo queda el decorado, puede estar decorado, o aquí ya se corta el ras y ya terminamos. Bueno, pues ya terminamos. Así nos quedó, como este. Espero que les guste, que se lo prueben, que lo compartan, que se inscriban a nuestras redes. Estamos aquí trabajando para ustedes. Y bueno, este es muy especial porque es para una de nuestras amigas que se ganó en el sorteo. Se llama Regina. Regina, es para ti, espero que te guste muchísimo. Y les mando muchos besos. Y en especial a Shani, que la quiero mucho. Muchas gracias por haber ido con nosotros a la campaña ahí en Campeche. Estuvo genial estar contigo. Y bueno, nos vemos pronto.